Buenos días compañeros, buenas tardes compañeros, docentes, personas interesadas a la hora que vean este video. Esto es la exposición sobre instrumentos económicos, específicamente los temas inversión forzosa, no menos del 1%, tasa por uso de agua y tasa retributiva por vertimientos puntuales. Mi grupo de exposición está conformado por mi persona, Juan Cruz, y las compañeras Elizabeth Gallego y María Mercedes Sanabria. Nosotros somos estudiantes de la especialización en conservación y preservación de los recursos naturales y les voy a hablar sobre estos temas aquí. Primero tenemos la inversión forzosa de no menos del 1%. Para colocarnos en contexto, Colombia es un país con una gran riqueza hídrica. Sin embargo, actualmente y desde el pasado existe una serie de problemas relacionados con la distribución y el manejo de recursos hídricos. Somos un país que, a pesar de la gran riqueza de recursos hídricos, no ha habido un manejo adecuado ni una buena distribución de este recurso en el país. Tenemos que antes de 1993, la creciente demanda de recursos por el que demanda el desarrollo del país coloca a Colombia en una situación de riesgo en cuanto al mantenimiento de los cuerpos hídricos de alta importancia y la sostenibilidad de los ecosistemas relacionados con las cuencas hidrográficas. Antes de 1993 y de la creación del Ministerio de Ambiente, muchos temas ambientales en Colombia estaban, por así decirlo, en el aire, no estaban bien regulados. Y a raíz de esto, en el año 93 se crea la Ley 99, la que eh, crea el Ministerio de Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental, y crea muchas leyes y muchas reglamentaciones en las que se crea precisamente la inversión forzosa de no menos del 1%. Surge esta estrategia para disminuir el impacto sobre el recurso hídrico nacional y apoyar el manejo adecuado del mismo recurso hídrico y su mantenimiento a largo plazo. ¿Qué es la inversión forzosa? Bueno, es una norma que dice que los proyectos deberán destinar no menos del 1% del total de la inversión, o sea, del total del monto del proyecto para la recuperación, conservación y preservación, además de la vigilancia de las cuencas hidrográficas que alimentan las fuentes hídricas de las que estos proyectos pues se están surtiendo o están interviniendo. Eh, los proyectos que de forma obligatoria deben ejecutar esta retribución son los que cuenten con los siguientes factores: que el agua que tome sea directamente de una fuente natural superficial, ya sea superficial o subterránea, que sean proyectos sujetos a licenciamiento ambiental y que estos proyectos involucren en cualquiera de las etapas de ejecución el uso del agua. O sea que esto es bastante incluyente. Lo otro es que el agua tomada se utilice en los siguientes usos, ya sea consumo humano, recreación, riego o cualquier otra actividad. Como podemos ver aquí, lo más determinante es que los proyectos estén sujetos a licenciamiento ambiental, se ve aquí, y que el agua sea tomada directamente de fuentes naturales, sean superficiales o subterráneas. Este se reglamenta, como les comentaba, sobre estos proyectos sujetos a licenciamiento y que requieran captación de recurso hídrico proveniente de fuentes ya sean superficiales o subterráneas, ya sean naturales. Entonces tenemos uno de los primeros, por así decirlo, grupos relacionados con esta inversión es el grupo de toda la parte de hidrocarburos en Colombia, con sus proyectos. Tenemos toda la parte de infraestructura, toda la parte de energías y eléctricas y la parte de minería. Estos son los sectores, los principales sectores que se ven regulados por esta norma. Aquí tenemos un cuadro donde ilustra, pues, como por así decirlo, la evolución de esta normativa. Como les comentaba, antes del año 93 no existía la ley 99, por ende muchos temas ambientales no estaban bien regulados y no existía esta regulación de la inversión forzosa. Todo inicia
en la ley, con la creación de la ley 90, la ley 99-93, en la cual se crea el Ministerio de Ambiente. Luego viene con la creación de esta ley, en el artículo 43, se crea la inversión forzosa de no menos del 1% y se tiene en cuenta para ellas el cálculo sobre el valor total del proyecto, 1%, como les comentaba. Entonces, si un proyecto, por ejemplo, tiene un costo total de 50.000 millones de pesos, significa que, que aproximadamente unos 500 millones de pesos, que sería el 1% de esos 50.000, tendrían que invertirlo en el manejo y mantenimiento de las cuencas hidrográficas de las cuales alimentan el recurso hídrico del cual se están alimentando. Aquí vemos una serie de modificaciones que se realizaron. La primera, en el 12 de junio de 2006, con el decreto 1900, ya se hace una discriminación sobre las actividades específicas en las cuales se pueden destinar los recursos para la ejecución de estas actividades, de esta inversión. Luego, en el año 2011, se adicionan dos parágrafos al artículo 43 de la ley 99 y también se adicionan actividades en las que se puede destinar la inversión de estos recursos recaudados. Luego, en el año 2015, con el decreto 1076, se hacen unos nuevos cálculos. Se asume que ese 1% se asume sobre cuatro tipos de costos, cuatro costos específicos en los proyectos, y se discriminan más actividades específicas a las cuales se puede destinar la inversión forzosa. Luego, en el mismo año 2015, con la ley 1753, se hace la adquisición por la nación de áreas o ecosistemas de interés. Aquí se crea un nuevo sistema específico para la inversión de estos rubros, debido a la gran demanda de área para la compensación y la intervención y la inversión como tal de todos estos costos de los proyectos. Se crea este sistema. También en este año, en el 2015, con la ley 1753, se implementan los primeros esquemas de pagos por servicios ambientales, muy importante tenerlo en cuenta. Luego, en diciembre de 2016, decreto 2099, se realizan unas nuevas modificaciones en las cuales se hacen unas nuevas líneas de destinación de recursos. Se hace de nuevo todo esto, se especifica el cálculo del 1% sobre el valor total del proyecto y se modifican los procedimientos de presentación del plan de inversión de estos recursos. Por último, en 2017 se modifica, con el decreto 075, se modifica la continuidad del régimen de transición para los planes de manejo ambiental, los planes de inversión parciales y otras regulaciones con respecto a esta inversión forzosa del 1%. Seguimos con la tasa por utilización de agua. Tenemos que es el cobro que se realiza a los usuarios por la utilización del agua de una fuente natural. ¿Qué busca esto? Busca cubrir el costo del manejo del recurso hídrico y motivar la conservación, concientizar también. Esto es muy importante. Es un instrumento de gestión para la conservación y uso eficiente del agua. Lo que se busca con esto es también optimizar el uso del agua, concientizar a la población y a todas las personas que utilizan agua que hay que ser conscientes con respecto al manejo de esto. Fue creada en el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables, el decreto de ley 2811 del 74, y modificada en artículo 159 de la ley 99 del 93. ¿Quiénes deben pagar la tasa de utilización de agua? Entonces aquí tenemos que todas las personas jurídicas naturales
públicas o privadas que utilicen el recurso hídrico. O sea, todas las personas, de una forma u otra, están afectadas, o sea, tienen que pagar esto en virtud de una concesión de agua, excepto quienes utilicen el agua por ministerio de ley. Pero en general está orientada a la mayoría de la población. Entonces, en estos casos, quien cobra las tasas de utilización de agua serían las autoridades ambientales en su respectiva jurisdicción. Y tenemos que esto se destinará exclusivamente a las actividades de protección, recuperación y monitoreo del recurso hídrico, que para esto se reúnen los fondos, entonces en esto se debe invertir. ¿Cómo se calcula? Aquí tenemos una fórmula para calcular la tasa de utilización de agua. Tenemos varios factores a tener en cuenta. El primero sería este que vemos acá, TM, la tarifa mínima nacional, que es definida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Tenemos el factor regional, eh, está definido por la autoridad ambiental competente y existe debido a que no todas las regiones cuentan con la misma disponibilidad de agua. Y aquí vemos que tiene en cuenta el valor mínimo de aguas superficiales es 7 y para aguas subterráneas es 12. Tenemos por acá abajo el FOB o factor de costo de oportunidad adimensional. Se calcula con volumen de agua concesionada o captada y el volumen de agua invertido en la misma cuenca. Para el factor regional tenemos cuatro variables. Sería el coeficiente de inversión, coeficiente de escasez, coeficiente de condiciones socioeconómicas y coeficiente de uso. Como pueden ver, aquí hay un coeficiente de escasez porque en cada departamento, en cada subregión donde haya jurisdicción de una autoridad ambiental, habrá una disponibilidad de recursos hídricos diferente, entonces se deben tener en cuenta factores como las condiciones socioeconómicas de la población, ya que determina esto pues el acceso de las personas al agua muchas veces, y el coeficiente de escasez porque no es lo mismo una cantidad de agua, por ejemplo, en el departamento de La Guajira, si lo comparamos contra el departamento, por ejemplo, de Caquetá o de Antioquia, que son departamentos con mucha más disponibilidad de agua. Aquí tenemos un ejemplo para un agricultor de Caldas que tiene una concesión de agua de 10 litros por segundo. Y tenemos un ejemplo con todos los valores que tendría que pagar por hacer uso del agua en el año 2020. Tenemos el coeficiente de escasez, como pueden ver, para Antioquia es de 0, porque, o sea, Antioquia es un departamento pues, que cuenta con una gran disponibilidad de agua. Pero ya existe un coeficiente de inversión, una tasa mínima nacional, un coeficiente socioeconómico que sí tiene valores y unos coeficientes de uso. El último tema es la tasa retributiva por vertimientos puntuales. Tenemos que es un instrumento que pretende cobrar a los usuarios por la utilización de recursos hídricos, pero en este caso como receptor de desechos. ¿Qué serían estos desechos? Los vertimientos puntuales, directos e indirectos que se realicen sobre el recurso hídrico. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tasa retributiva? Hombre, incentivar los cambios en el comportamiento de los agentes contaminadores, o sea, hacer que las entidades contaminen menos, porque ¿qué busca esto? Mostrarle a las personas, a los entes, que generar vertimientos hacer estos vertimientos les va a generar unos costos. Entonces, esta es la forma de crear una conciencia ambiental sobre el daño que generan los vertimientos. Esta tasa retributiva fue creada en el decreto de ley 2811 del 74 y ha tenido varias modificaciones, al igual que, que las otras normas, como les mostré anteriormente. A medida que pasan los años, pues se van modificando, se van perfeccionando, buscando pues acaparar todos los posibles sesgos que tengan. ¿Quién debe pagar esta tasa retributiva? Pues todas las personas naturales o jurídicas, privadas, públicas, que realicen vertimientos puntuales al recurso hídrico de forma directa o indirecta.
Y en este caso, para los cobros, pues es un poco más amplio, ya las pueden cobrar ya sea parques nacionales naturales, corporaciones autónomas regionales, establecimientos públicos ambientales, centros urbanos y corporaciones para el desarrollo sostenible. Ya pueden ser cobradas por distintas entidades, no como en el caso anterior que era de forma obligatoria las autoridades ambientales. La destinación de los recursos, pues como la tasa retributiva es por vertimiento, eh, los recursos se van a destinar principalmente a proyectos que busquen la descontaminación y el monitoreo de la calidad de agua para verificar que la contaminación pues se está regulando o se está disminuyendo. En estos proyectos de inversión donde se invierten estos recursos se busca mejoramiento, monitoreo, evaluación de la calidad del recurso hídrico. Esto permite verificar que efectivamente se está cumpliendo con los objetivos de la norma y elaboración y ejecución de planes de ordenamiento de recursos hídricos y en sistemas de tratamiento. Aquí tenemos de la información reportada por autoridades ambientales para el año 2012. Tienen los siguientes datos de interés. La carga contaminante vertida (DBO) tiene 1.846.929.713 kilogramos al año, una cantidad exorbitante, con una facturación total de 123 billones, poco más de pesos, un recaudo total de 61 billones de pesos equivalentes al 50,2%, y que el 87% de las autoridades ambientales realizan ajustes al factor regional de acuerdo al cumplimiento de las metas que cargan los cuerpos de agua de su jurisdicción. Cada autoridad ambiental pues, tiene cierta libertad sobre esto para realizar ciertas modificaciones con respecto al manejo de estos recursos y a la captación de ellos. Aquí tenemos una imagen del río Magdalena, Colombia, para apreciar pues, la riqueza del recurso hídrico en Colombia. Y como conclusiones tenemos que las políticas ambientales sobre el manejo del recurso hídrico surgen a partir de problemáticas a resolver. Ahí vemos que conforme pasa el tiempo se hace necesario crear nuevas normas ambientales más específicas con respecto a cada recurso, debido al aumento en la demanda de los mismos. Vemos que el desarrollo de Colombia tiene múltiples retos en cuanto a la conservación de los recursos naturales, no solamente el recurso hídrico. El manejo y la conservación de los recursos hídricos está relacionado estrechamente, claramente, pues, con la conservación de las cuencas hidrográficas, que son las que los alimentan. Y una última conclusión sobre estos tres instrumentos es que tienen un doble carácter, ya que son instrumentos que fomentan la conservación del agua, pero también son recursos monetarios para garantizar la renovabilidad de este recurso. Estas son las referencias utilizadas para la elaboración de esta presentación. No siendo más, les agradezco mucho toda la atención prestada y hasta luego, hasta la próxima.